Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio de San Marcos nos relata las primeras llamadas, las primeras vocaciones, las llamadas que Jesús hizo a sus apóstoles. Aparecen en este texto 4 de ellos: Simón, Andrés, es decir, San Pedro, San Andrés, San Juan y Santiago. Los 4 primeros y fundamentales. De hecho, con 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, el Señor fundó el grupo que le asesoraba más de cerca, con el cual tuvo lugar la transfiguración en el monte Tabor. Lo más interesante es que ellos respondieron, dice el Evangelio, inmediatamente. ¿Por qué? Primero, era gente religiosa, naturalmente, no eran ateos. Segundo, sabemos por otros textos que eran ya, por lo menos algunos de ellos, discípulos de Juan el Bautista, y que fue el propio Juan el que les había marcado a Jesús para que le siguieran. Le había dicho que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero sobre todo, ellos tuvieron la certeza de que dejar lo que dejaban, tenían un oficio digno, humilde, pero un oficio. Uno de ellos, los 2 de ellos, quizá los 4, eran dueños de la barca, es decir, no eran empleados. Tenían la certeza de que dejar eso no era nada comparado con lo que adquirían. Creo que este es el punto clave de la vocación. Primero, encontrarnos con jóvenes que tengan fe. Ya es bastante difícil hoy en día. Una fe seria, una fe donde el Señor esté en el primer lugar. Una fe de amor, una fe que te haga estar dispuesto a lo que Dios te pida. Y luego ser conscientes de que por muy valioso que sea lo que dejas, por ejemplo, la familia, el trabajo, el dinero, la libertad para ir a donde quieras y gastar lo que quieras, cosas que apetecen mucho, sobre todo a ciertas edades. Bueno, pues muy importante que sea eso, lo que el Señor te ofrece es mucho mejor. El Señor no te llama a la nada, te llama al todo, no te llama al vacío, te llama a la plenitud. El Señor no te llama a una vida de desgracia, te llama a una vida de felicidad. Claro que tienes que renunciar, pero en la vida siempre hay que hacer opciones que implican renuncias. Si eres un muchacho y estás saliendo con una chica, significa que hay otras a las que has dejado de lado, y al revés. Si has elegido una carrera, significa que hay otras que has rechazado. En cualquier caso, hay que hacer elecciones. A veces esas elecciones implican un riesgo. ¿Cuántos fracasos en las carreras que se eligen para estudiar, por ejemplo, o en las relaciones afectivas? También hay un riesgo en el seguimiento de Cristo, pero es un riesgo que merece la pena. Es cierto que hay sacerdotes que incumplen sus votos, también hay matrimonios que son infieles el uno al otro, y no por eso hay que decir que no hay que casarse. Es cierto también que hay sacerdotes que dejan el ministerio,
también hay laicos casados que se divorcian, muchísimos más en proporción. Y no por eso hay que decir, pues que la gente no se case, que no tengan hijos, porque si tienen hijos pueden darles disgustos los hijos. El Señor te llama a una vida de plenitud, a una vida que merece la pena ser vivida. Y eso aquí en la tierra, y después está el céntuplo en el cielo. Por eso, cuando el Señor llama, no hay que tenerle miedo. No hay que tener miedo a Cristo nunca. Cristo es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Servirle a Él, seguirle a Él, estar en compañía de Él, vivir con Él, es lo mejor que nos puede pasar. No solo pensando en los demás, en el bien que vas a hacer, las personas que van a escuchar la palabra de Dios a través tuyo, las personas que van a encontrar consuelo y paz y esperanza, los miles de personas a los que vas a ayudar, incluso muchos a los que vas también a contribuir a solucionar sus problemas de tipo económico o de salud. Pero no solo eso, no solamente es esa inmensa multitud de personas a las que vas a ayudar en tu vida, es que tú mismo vas a ser beneficiado. El primer beneficiado de seguir a Cristo es el que sigue a Cristo. Y cuando comparas, aquellos tuvieron ocasión de comparar. Cuando comparas, seguro que dices, hice la mejor opción. Podían haber sido pescadores, seguir siendo pescadores en el lago de Galilea. ¿Quién los hubiera conocido? Haber sacado día tras día con más o menos éxito unas docenas de pescados que ponían a la venta en el mercado y con eso llevaban dignamente, con dificultades, adelante su familia. Bien, en lugar de eso, que no es un mal oficio ni es una mala cosa, bueno, pero en lugar de eso ayudaron a tanta gente, llevaron la palabra de Dios a tantos lugares, incluso tuvieron el honor, la gracia de dar la vida por Cristo. Están en el cielo, son San Pedro, San Andrés, Santiago, San Juan, que estuvo con la Virgen María. Entre ser pescador de sardinas o ser pescador de esos peces llenos de espinas que hay en el lago de Galilea y ser San Pedro, ¿de verdad no merecía la pena? Cada uno de nosotros es llamado por el Señor a una vida de felicidad, a una vida de plenitud, mejor, mucho mejor que aquella que dejamos. Por eso, cuando sentimos la inquietud, y esa inquietud es la vocación, cuando al menos de vez en cuando pensamos, ¿y por qué yo no? Entonces tenemos que responder inmediatamente como hicieron ellos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuenta conmigo, me fío de ti. Que así sea.